Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de Física Elemental. El día de hoy con el tema número 17, el equilibrio térmico. En el tema pasado pues ya habíamos visto el tema de calor y temperatura, ya habíamos dejado bastante claro cuál es la relación entre temperatura y calor sensible, por medio de la formulita, ¿no? Ahora bien, en este caso pues vamos a analizar, en este tema lo que vamos a analizar es lo que sucede después. Lo que sucede después de poner en contacto dos superficies con una diferente energía térmica. ¿A qué me refiero con una energía térmica? Con diferente temperatura. Por ejemplo, aquí, profesor, estoy poniendo en contacto este cuerpo B y este cuerpo A. El cuerpo B tiene mayor temperatura. El cuerpo A tiene menor temperatura. Y lo que sucede a partir de aquí parece algo evidente. Profesor, que el que está más caliente, pues, empieza a calentar al que está más frío. Es más, mientras va calentando al otro cuerpo, en medio de ese proceso, pues él va perdiendo calor. El punto final, ¿cuál es, profesor? El punto final es cuando las temperaturas de ambos se equilibran. Se consigue una temperatura de equilibrio. Ese es el punto final de todo este proceso, ¿no? Ambas temperaturas siempre van a buscar encontrar una temperatura de equilibrio. A partir de ahí, pues el sistema ya se encuentra en equilibrio térmico y no habría pasado nada, ¿no? Entonces, para analizar dicho proceso vamos a hacer lo siguiente. Profesor, el cuerpo A tiene que haber ganado un calor sensible. Hay un calor que lo lleva, ¿no? Por ejemplo, profesor, A se encontraba en este punto, por debajo de la temperatura de equilibrio, porque A estaba frío. B se encontraba por este lado, ¿por qué? Porque B estaba caliente, por encima de la temperatura de equilibrio. Decimos lo siguiente entonces, A tuvo que haber ganado calor y B tuvo que haber perdido calor. Por, por conservación de la energía, el calor que se ha ganado dentro del sistema tiene que ser igual al calor que se ha perdido. Únicamente se transfiere calor, ¿no? Entonces, igualamos esto. Profesor, utilizamos esta formulita. A partir de ahí, profesor, calor sensible ya lo puedo reemplazar como la formulita CMAT. Y esta variación de temperatura, pues, ¿qué sería? Para A, la variación de temperatura sería la diferencia de la temperatura de equilibrio menos la temperatura de A. Y para B, profesor, sería la diferencia entre la temperatura B, porque la temperatura B es mayor, menos la temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Temperatura B menos temperatura de equilibrio. Vamos a resolver unos problemitas con este mismo concepto. Se mezclan 100 gramos de agua, profesor, es agua. ¿Qué cantidad? Son 100 gramos, lo voy a colocar por aquí. Es más, profesor, a mí primero me importa qué cosa la temperatura. ¿A cuántos grados centígrados está? Está a 40 grados centígrados. ¿Con qué lo voy a mezclar, profesor? Con agua a 100 grados centígrados. Es bastante evidente que la temperatura de equilibrio se tiene que encontrar en medio de ambas temperaturas, ¿no? Funciona como los líquidos. No necesariamente en el punto medio, depende de la cantidad de agua que estamos combinando. Profesor, son 100 gramos de 40 centígrados. Y obviamente el calor específico del agua ya es bastante conocido, ¿no? Profesor, es agua. Calor específico es 1. Profesor, yo digo entonces que aquí hay un calor que se ha ganado, calor ganado, y aquí hay un calor que se ha perdido, ¿no? El compuesto B pues ha perdido. Vale. Tengo que igualar entonces calor perdido. Igualo esas dos cantidades y digo lo siguiente. Calor ganado, profesor, por conservación de equilibrio tiene que ser igual al calor perdido. ¿Cómo calculo el calor ganado? Con CMAT, pues. CMAT. Pero CMAT para el primer compuesto, para el primer solvente, ¿no? Es igual a CMAT también. A CMAT, pero para el segundo compuesto, ¿no? Ahora analizo lo siguiente, mira atento.
El calor específico, como en ambas sustancias se trata de agua, profesor, vale 1 y vale 1 también. Así que está de más, ¿no? Entonces digo, profesor, la masa de agua de la primera cantidad es 100 gramos. 100. Yo lo tengo que multiplicar por la variación de temperatura. ¿Cómo la calculo? Temperatura de equilibrio menos 40 centígrados. Temperatura de equilibrio menos 40. ¿Por qué razón ese orden, profesor? Porque la temperatura de equilibrio es mayor. ¿A qué es igual, profesor? A la masa de este compuesto. ¿Cuánto es el segundo compuesto? Me parece que ¿cuánto hay? Hay 200 gramos, ¿no? Eso es dato. Acá hay 200 gramos, profesor. Lo voy a anotar por si acaso. Es igual a lo siguiente. La masa sería 200 gramos por la variación de la temperatura. Acá sería 100 grados menos la temperatura de equilibrio. Menos la temperatura de equilibrio, ¿no? Y ahora sí, profesor, vamos a continuar resolviendo esta ecuación. Se vuelve una ecuación simple, ¿no? Profesor, ¿simplificamos? Me parece que sí. A ver, vamos a simplificar. Dos ceros se van con dos ceros y me queda este 2, ¿no? El 2 pues obviamente va a aplicar distributiva. Se va a multiplicar con ambos. Tendría lo siguiente, acá solamente me queda la temperatura de equilibrio, menos 40 por 1, sigue siendo lo mismo. 2 por 100, 200. Menos 2 veces la temperatura de equilibrio, ¿no? Ordenamos, estas dos temperaturas de equilibrio se van a sumar, se harían 3 veces temperatura de equilibrio. Profesor, estos 40 también se van a sumar. 200 más 40, 240, ¿no? El 3 finalmente, profesor, va a dividir. Encuentro que la temperatura de equilibrio 240 entre 3 es 80. Y en efecto, ¿no? La temperatura de equilibrio, profesor, se encuentra en medio de 40 y de 100. No en el punto medio exactamente, pero está por ahí, ¿no? Está entre esas dos cantidades. Profesor, problema resuelto. Y listo. Profesor, siguiente problema, para seguir reforzando. Determine la temperatura de equilibrio al mezclar 100 gramos de agua. ¿A qué temperatura? A 15 grados centígrados. 15 grados centígrados. 15 grados centígrados. ¿De cuánta cantidad hay? Me parece que hay 100 gramos de agua. ¿Con qué? Con 200 gramos de agua a 30 grados centígrados. 30 grados centígrados, profesor. A 200 gramos, ¿no? Este es el compuesto A, chicos. El solvente A y este es el solvente B, ¿no? Y digo lo siguiente. El calor ganado es igual al calor perdido para que se llegue a una temperatura de equilibrio. Es más, ya lo podría trabajar de frente también. El calor ganado, lo voy a poner por aquí. Profesor, calor ganado es igual al calor que se ha perdido dentro del sistema, ¿no? ¿Quién ha ganado, profesor? A. Calor específico de A por la masa de A por la variación de temperatura de A, ¿no? Estos pertenecen, el calor ganado pertenece pues al otro, ¿no? ¿A qué es igual, profesor? Debería ser, a ver, lo voy a ordenar un poco para que esté ordenado. Calor específico de A por masa de A por la variación de temperatura de A. ¿A qué es igual, profesor? Al calor perdido, el calor específico de B, CMAT pero para B, ¿no? Por la masa de B por la variación de temperatura de B. CMAT pero para B, ¿no?
Y listo, profesor. Empieza a reemplazar, pues, profesor, calor específico se trata de agua, es 1, y eso también es 1, ¿no? Es más, se pueden simplificar, pero 1 con 1 no vas a estar simplificando, ¿no? La masa de A, profesor, 100 gramos. Por la variación de temperatura. La temperatura de equilibrio menos 15. Menos 15. Obviamente entre paréntesis, ¿no? ¿A qué es igual, profesor? La masa de B, que es 200 gramos, 200, por la variación de temperatura de B. Sería 30 menos la temperatura de equilibrio, ¿no? ¿Por qué, profesor, 30 menos? Porque 30 es mayor, pues. Tú quieres que esta variación de temperatura sea positiva siempre, ¿no? Y listo. A partir de aquí lo único que tengo que hacer es simplificar. Una vez más, 2 ceros y 2 ceros se van. Y el 2 entra a multiplicar, ¿no? Aplica distributiva, profesor. Tendría lo siguiente. Temperatura de equilibrio menos 15. Es igual 2 por 30, 60. Y 2 por menos T, temperatura de equilibrio, menos 2 veces temperatura de equilibrio, ¿no? Y listo. Menos 2 se va a sumar, serían 3 temperaturas de equilibrio. Y el 15 que está restando, profesor, también se va a sumar al otro lado. 15 más 60 sería 75, ¿no? Profesor, ¿cuánto vale la temperatura de equilibrio? 75 entre 3. ¿Cuánto es eso? Eso es 25, ¿no? Temperatura de equilibrio vale 25, ¿no? Y efectivamente la temperatura de equilibrio se encuentra en función, está en medio de estas dos temperaturas, ¿no? Es más, si alguien es un poco más lógico, puede hablar y decir, profesor, lo siguiente. Masa 1, de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2. Profesor, de 1 a 2. Obviamente 1K, 2K. Profesor, 3K, ¿cuánto es? De 15 a 30 hay 15 grados, ¿no? 3K, profesor, vale 15. ¿Cuánto vale K? K vale 5. Profesor, 2K, ¿cuánto vale? Vale 10. 15 más 10, la temperatura de equilibrio, 25. Profesor, se han cruzado, ¿no? Está en función, en proporcionalidad a las masas. Las masas se cruzan, digamos. La masa, la masa. Están en relación de 1 a 2. 1 va para allá y 2 va para allá y empiezo a analizar. También puedo hacer eso. Solo en este caso, no lo vayas a hacer para todos los casos. No lo vayas a hacer para todos los casos. ¿Por qué, profesor? Porque acá solamente estamos combinando agua. Solamente estamos combinando agua. Cuando tengas las combinaciones, por ejemplo, de agua con aceite, ahí sí ni se te ocurre hacer lo mismo. ¿Por qué, profesor? Porque el calor específico es diferente. Profesor, y si combino aceite y aceite, también va a suceder lo mismo. Esto, ¿no? Puedes aplicar esto. Siempre que sea del mismo material, puedes aplicar tranquilamente esta propiedad, profesor. No, pero te recomiendo siempre utilizar esta fórmula para que lo sepa. Problema 3, profesor. Se mezclan 50 gramos de agua a 20 grados centígrados. 20 grados centígrados son 50 gramos de agua, ¿no? Este sería el compuesto A, ese sería el compuesto B. Se mezcla con 20 agua a 20 grados. A 20 grados centígrados y son 100 gramos, ¿no? 100 gramos. Eh, perdón, era 80 grados centígrados aquí. Profesor pregunta, ¿también podemos aplicar lo que hicimos hace un rato? También podemos aplicarlo. ¿Cómo, profesor? Mira, 50 gramos y 100 gramos. Están en relación de 1
de 1 a 2, ¿no? Esa es la relación. Entonces ese 1, profesor, pasa acá como un K. Y este 2, profesor, pasa por aquí como un 2K, ¿no? Pregunta, profesor, K más 2K es 3K. 3K que es igual. La temperatura de 20 a 80 hay 60. 3K vale 60, profesor, K vale 20. Y si K vale 20, ¿cuánto vale 2K? 2K valdría 40. Los 20 más los 40, la temperatura de equilibrio que se alcanza sería ¿cuánto? 60, ¿no? Profesor, alternativa letra C. Sí, está bien, pero yo lo quiero hacer en la forma procedimental, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer así para que no te complique. Es más, para que aprendas un método bastante general. Porque no siempre te van a presentar combinaciones entre agua. Es más, casi nunca te van a presentar esto en los ejercicios. Estos ejercicios pues son a modo de base, ¿no? Para que empieces a hablar un poco de base. Así que si tú quieres aprender, tienes que hacer lo siguiente, ¿no? Profesor, calor ganado es igual a calor perdido. El calor que se ha ganado es igual al calor que se ha perdido. ¿Quién ha ganado calor, profesor? El que ha ganado calor es el compuesto A. Así que aplico, ¿no? CMAT para A. CMAT para A, obviamente, todos pertenecen a A. A y A. ¿A qué es igual, profesor? CMAT, pero para B. CMAT, pero para B, ¿no? Para el compuesto B. Profesor, empieza a analizar. El calor específico, como se tratan del mismo material y es más son agua, es 1, profesor, así que lo ignoro. Y eso también es 1. La masa de A, profesor, ¿cuánto es? La masa de A es 50. Multiplicado por quién? Por la temperatura o la variación de temperatura de A. Sería temperatura de equilibrio menos 20, ¿no? Temperatura de equilibrio menos 20. ¿A qué es igual, profesor? Sería igual a lo siguiente, ¿no? Masa de B sería 100. Multiplicado por la variación de temperatura de B. 80 menos la temperatura de equilibrio, ¿no? Y listo, profesor. Comienzo a desarrollar mi ecuación. 50 y 50 te queda 1 y acá te queda 2. Profesor, el 2 empieza a distribuirlo, ¿no? Propiedad distributiva. Acá me quedaría únicamente la temperatura de equilibrio, menos 20. 2 por 80, 160. Y 2 por menos temperatura de equilibrio, menos 2 veces la temperatura de equilibrio, ¿no? Comenzamos a desarrollar, profesor, tendríamos lo siguiente. Este menos que está restando, pues va al otro lado a sumar. 2 temperatura de equilibrio más temperatura de equilibrio, 3 veces temperatura de equilibrio. 160, el 20 va a sumar, 180. El 3 finalmente tiene que ir a dividir, profesor. Temperatura de equilibrio es igual a 60 grados centígrados. Al igual que la forma práctica. Al igual que la forma práctica. No tendría por qué salirte diferente, ¿de acuerdo? Problema 4, profesor. Determine la temperatura de equilibrio al mezclar 200 gramos de agua, profesor, en el compuesto A y en el compuesto B. En el A tenemos 200 gramos de agua. ¿A qué temperatura? Me dice que está a 30 grados centígrados. Con 400 gramos de agua a 60 grados centígrados. 400 gramos de agua a 60 grados centígrados. Profesor, son 400 gramos. ¿Puedo aplicar el método práctico? Por supuesto que sí. ¿Por qué, profesor? Porque 200 gramos y 400 gramos están en una relación.
200 y 400 es como 1 y esto es como 2, ¿no? Profesor, el 1 pasaría por aquí, se cruzan, mira, se cruzan, sería K. Y el 2 se cruza para el otro lado, ¿no? Sería como un 2 veces K, profesor. 2K más K es 3K. 3K, ¿cuánto vale, profesor? La diferencia de temperatura, pues de 30 a 60 hay 30 grados centígrados, ¿no? 30. Profesor, K, ¿cuánto vale? K vale 10. Y si K vale 10, esto sería 20. 30 más los 20 sería nuestra temperatura de equilibrio, 50 grados centígrados, ¿no? Alternativa del problema, letra E. Siguiente problema, profesor. Problema número 5. Una vez más, se mezclan 120 gramos de agua. Acá sería 120 gramos de agua, 120 gramos lo voy a poner. ¿A qué temperatura? A 20 grados centígrados. Obviamente este es el compuesto A. El compuesto B sería 280 gramos. De agua, ¿a qué temperatura? A 100 grados centígrados. Profesor, ¿puedo aplicar lo de la proporcionalidad? Por supuesto que sí. La dificultad nomás sería en averiguar lo siguiente, ¿no? ¿En qué razón se encuentran 120 gramos y 280 gramos? Yo hago lo siguiente. 120 entre 280. Profesor, tengo que simplificar eso, ¿no? Vamos a simplificar entonces. Simplifico, 0 se va con 0. Mitad, o cuarta, mejor dicho, 3. Y cuarta, 7. Profesor, 3 séptimos. Entonces yo digo lo siguiente. 120 es como 3, como 3. Y 280 es como 7. Esos se cruzan, mira, se cruzan. 3 va aquí como 3K. Y 7 va aquí, ¿no? Como 7K. Profesor pregunta, 3K más 7K, ¿cuánto es? Es 10 veces K. 10 veces K, que es igual, la diferencia de temperatura. De 20 a 100 hay 80 grados centígrados. Profesor, 10 va a dividir, K, ¿cuánto vale? K vale 8. Y si K vale 8, ¿cuánto vale 7K? 7 por 8 sería igual a 56, ¿no? Significa que ha ganado 56 grados de temperatura. 20 más 56 sería 76 la temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Profesor, alternativa letra C. Es lo mismo que hicimos en la reglita práctica. Profesor, un problema más. Determinar la temperatura de equilibrio al mezclar 100 gramos de agua, profesor. A ver, 100 gramos de agua. A 10 grados centígrados. Ese es nuestro compuesto A. Con 150 gramos. A 45 grados centígrados, ¿no? Profesor, ¿puedo aplicar proporcionalidad? Por supuesto que sí, no siempre se puede. El problema nomás está en averiguar en qué razón están. 100 entre 150. Vamos a encontrar la razón en la que se encuentran, ¿no? Profesor, simplifico, tengo que simplificar, por supuesto. Un 0 se va con un 0. Quinta sale 2. Quinta sale 3. Entonces, 100 es como 2 y 150 es como 3. 100 es como 2 y 150 es como 3. Se cruzan, profesor, se cruzan. El 2 va para el otro lado, 2K. Y el 3 viene de este lado, ¿no? 3K, profesor. Ahora sí, sumamos. 3K más 2K es 5K. 5K que es igual, profesor, la diferencia de temperatura. De 10 a 45 hay 35 grados.
5K, 35K vale 7. Va a dividir, ¿no? Y si K vale 7, ¿esto cuánto vale? Esto vale 21. Si esto vale 21, 10 ha ganado 21 grados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Es 31 grados, ¿no? Alternativa letra. Bien, chicos. Ustedes entonces tienen dos herramientas, la regla práctica y la formulita. Yo les recomiendo, pues, que nunca dejen de lado esta fórmula, porque esta regla práctica les va a servir para ejercicios que sean, pues, prácticos, que cumplan ciertas condiciones, que sean del mismo material, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero esta fórmula te va a servir para siempre, pues para cuando tengas que mezclar fluidos de diferente textura, diferentes fluidos, pues cuando combines agua con aceite, agua con alcohol, agua con cualquier otro soluble, pues vas a tener que utilizar esta fórmula y es importante que la recuerdes. Nunca te olvides de esto, por favor. La reglita práctica está a tu disposición. Eso sería todo conmigo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho y chau, chau.